Es muy interesante que a estas alturas usted tiene que explicarle a la gente que un pastor no es pastor por los títulos. Un pastor, incluso no existe un titulado para pastor. Lo que existe son credenciales para que tal persona pueda pastorear en tal denominación. Pero no existe títulos para pastor. Es decir, que un pastor no es pastor por el título. Un pastor es pastor porque Dios lo ha llamado a hacerlo. Y esto hay que entenderlo muy bien. No sé por qué a estas alturas todavía se le tiene que explicar a las personas que un pastor es un pastor porque Dios lo ha llamado a ser pastor. No porque tiene estudios teológicos, ni porque tiene títulos, ni porque tiene diplomas, ni porque tiene doctorados, porque sabe esto y sabe lo otro, sino porque Dios lo llamó. La esencia para ser pastor, lo esencial es el llamado del Señor. Ahora, si Dios lo llamó, Dios le dará la sabiduría. Dios le dará la sabiduría. Ahora, no estoy diciendo que todas las cosas que he mencionado son negativas o malas. No, si tiene la oportunidad de estudiar, estudia. Pero eso no es la esencia para ser pastor. Incluso la persona que Dios llama, Dios mismo lo capacita. Dios le da la sabiduría de las Escrituras. Ahora, también hay que decir que un pastor no es pastor si no tiene ovejas. Tiene que tener ovejas para ser pastor. No hay pastor sin ovejas, ni tampoco hay ovejas sin pastor. Hay que entender esto muy bien. Los pastores pastorean ovejas, ¿verdad? Y las ovejas tienen que tener su pastor. No hay ovejas sin pastor, ni hay pastores sin ovejas. Hoy en día es muy común encontrar personas, especialmente en las redes sociales, que dicen ser pastor, pero no tienen ninguna congregación, no tienen ovejas. Yo no estoy hablando de ovejas cibernéticas, porque el pastor, siendo pastor de ovejas, visita a las ovejas, mira la necesidad de las ovejas, está al tanto de las ovejas. Pero un pastor cibernético con ovejas cibernéticas, ¿cómo va a poder ir a visitar si todo es cibernético? ¿Cómo va a poder ir a la casa de tal oveja? ¿Cómo va a poder establecer una conversación más personal con la familia de esa casa, con el padre de familia, con las personas, con las ovejas, si está todo por las redes sociales? Entonces, también un pastor, a pesar de que tiene ovejas que pastorea, que no son de él, sino del Señor, las ovejas no son propiedad del pastor, son propiedad de Dios, del Señor Jesucristo. Las ovejas no son del pastor, son de Cristo. El pastor solo y sencilla y simplemente pastorea, enseña, es maestro de las ovejas, guía a las ovejas, cuida a las ovejas, pero no es el dueño de las ovejas. También las ovejas tienen que obedecer a su pastor, están a la obediencia, en sujeción a su pastor. Entonces es muy importante esto, porque usted va a poder identificar quiénes son los llamados. Los verdaderos llamados se aplican a la palabra, tienen ovejas por las cuales él puede pastorear. Esto de las redes sociales y de ser pastor cibernético y ser ovejas cibernéticas, que hoy se está moviendo mucho hoy en día, no cabe en la palabra del Señor. No cabe en la palabra del Señor. Porque aunque Pablo le escribía cartas a ciertas iglesias, en esas iglesias se encontraban pastores que pastoreaban la congregación. Pablo no estaba pastoreando la congregación, por ejemplo, donde estaba Timoteo en Éfeso. Él enviaba cartas a Timoteo para que Timoteo supiera cómo pastorear la congregación y qué pastores calificaban para ser, o qué personas calificaban para ser pastores. Entonces, todo esto de las redes sociales, esto está como que alterando la estructura original de lo que es una iglesia, una congregación con pastor y ovejas, ¿verdad? Entonces el pastor se encarga de cuidar las ovejas, de visitar a las ovejas, de estar al tanto de las ovejas,
de orar por las ovejas. Pero si las ovejas que yo pastoreo son todas cibernéticas y todas están regadas por todo el mundo, yo no voy a poder pastorear así. Nadie puede pastorear ovejas cibernéticas. Nadie. Porque el Señor, y esto es un ejemplo muy claro, y el Señor siempre se refería a este ejemplo cuando había un pastor y ovejas. Usted nunca va a ver un pastor en otro país tratando de guiar a las ovejas en otro país, hablando literalmente de pastor y ovejas, ¿verdad? El rebaño no va a estar en otro país y el pastor en otro país tratando de guiar al rebaño, sino que están en un solo lugar. Y ese es el diseño original. Usted no va a ver a Moisés en Egipto tratando de guiar al pueblo en el desierto, ¿verdad? Ahora van a decir que ahora pues es más fácil por las redes sociales y todo eso, pero eso es alterar la estructura, el diseño original de lo que es una congregación, ¿verdad? Entonces no le crea a todos los que están en las redes sociales. Hay sí verdaderos pastores que son llamados por el Señor, que aún están ejerciendo su pastorado, ¿verdad? Y están en pie de guerra, amén. No estos pastores que solo se ponen o que son pastores de las redes sociales nomás, ¿verdad? El pastor tiene su congregación, el pastor tiene ovejas que pastorea, el pastor es respaldado por el Señor, es respaldado por Dios. Si Dios nos llamó, Dios nos va a respaldar. Si Dios nos hizo llamado, Dios nos va a respaldar. Mucha gente han sido engañada y mucha gente incluso se han ido de la iglesia por tantos falsos, farsantes, charlatanes, falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos predicadores, falsos evangelistas. Entonces mucha gente se han ido por estos tipos de personas que han adulterado y han alterado lo que el Señor ha diseñado originalmente. Entonces muy importante esto, ¿verdad? Hoy cualquiera se puede llamar pastor por las redes sociales. Eso es muy fácil de hacerlo, ¿verdad? Pero mire, investigue dónde está la congregación que pastorean según si es pastor. ¿Dónde están las ovejas que pastorea? Y no estoy hablando de estas ovejas cibernéticas, ¿verdad? Gloria al Señor, porque yo tengo personas que me siguen en este canal y ellos me consideran una persona que pueden sujetarse, pero al fin del día ellos tienen que estar en una congregación, tienen que estar sujetos a un pastor que está y que lo está guiando y que le está hablando personalmente a ellos a través de la palabra del Señor, y los tiene ahí, gloria a Dios, para poder guiarlos, ¿verdad? Una persona no puede ser oveja a través de las redes sociales. Eso no se puede hacer. La Biblia dice que no dejando de congregarse, trate de congregarse en las redes sociales. Eso tampoco funciona. Eso tampoco funciona, porque usted no va a poder ver la necesidad del hermano a través de las redes sociales. Usted no va a poder ver lo que el hermano está necesitando a través de las redes sociales. Usted tiene que convivir con él, ser compañerismo con él. Así es los pastores de las congregaciones, compañerismo con la iglesia, convivir con la iglesia. Gloria al Señor. Y así se hace, gloria a Dios. Ese es el diseño original de lo que el Señor dejó. Ahora lo han querido adulterar todo y alterar todo, pero eso no funciona así. Dios les bendiga.